¿Qué tal, programadores? Continuamos con nuestro curso de React. Algún día lo diré bien, sin tener que trabarme en medio. Y bueno, hoy vamos a continuar por donde lo dejamos ayer, ¿de acuerdo? Recordad que ayer, perdón, aquí. Recordad que ayer lo dejamos con nuestra tablita y nuestros botoncitos de alumnos y profesores creados. Y este capítulo va a ser un poco capítulo 5.5, ¿vale? No va a ser un episodio 6 como tal, porque vamos a refactorizar un poco. Esto está un poco... Si veis, esto está como muy a lo guarro, ¿vale? Está cholón ahí metido. Todo está dentro de la BBJS y bueno, digamos que esta no es la mejor forma eh, de tener una aplicación, digamos que, bueno, que tenga un mantenimiento fácil. O sea, ponerse luego más adelante a meter aquí estado, funciones y tal, al final va a acabar aquí un componente que va a ser, bueno, más largo que un día sin pan, ¿no? Entonces vamos a refactorizar un poco, no sé cuánto va a durar el capítulo, lo que tardemos en meter esto en componentes distintos y mira, si dura 5 minutos, dura 5 minutos, si tardamos 20, tardamos 20, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que a lo mejor el capítulo del otro día, el de Semantic, ¿vale? Cuando metimos la librería, no os quedó del todo claro esto. Pues yo entiendo que programar un poco metiendo componentes y no con etiquetas HTML puede chocar al principio, pero bueno, ya os digo que a la larga os acostumbraréis. Simplemente dedicarle 10 minutillos o 15 a entender un poco cómo funciona esto y os acostumbraréis, ¿vale? Vamos entonces a crear una carpeta components, ¿de acuerdo? Dentro de components lo vamos a separar, digamos que en dos, ¿de acuerdo? Vamos a crear una carpeta que va a ser alumnos y otra carpeta que va a ser profesores. Ya os digo, esa es una manera muy básica y simple de dividir esto, de refactorizar. Hay muchas más estrategias que adoptar antes de hacer esto, pero para lo que nos o sea, para lo que nos viene esto, lo utilizamos, ¿vale? El container de aquí lo vamos a dejar como tal, ¿de acuerdo? Nos vamos a llevar toda la tabla que hemos creado. Aquí está. El botón lo vamos a dejar por ahora así, pero lo llevaremos a un componente aparte, ¿vale? Que estará en una carpeta que, bueno, vamos a llamar... bueno, no hace falta ni meterlo, lo meteremos aquí, aunque podríamos meterlo en una carpeta que se llamara shared, ¿sabes? Compartido, shared. Eh, en alumnos vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar tabla, alumnos.js. El tema del naming, ¿vale? La convención, no sé realmente cómo funciona, así que vamos a buscarlo. Naming convention for React Components, ¿vale? Vamos a verlo aquí y a ver cómo la gente... Vale, pues entonces es la que yo estaba utilizando, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la de que cada principio de palabra es una letra mayúscula, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos aquí nuestra tabla alumno, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero y lo más importante, importar React y component, ¿de acuerdo? De React, exactamente. Lo segundo y más importante es ahora cuando peguemos el contenido importar todos los componentes que estamos utilizando. Pero por ahora vamos a crear una clase que se va a llamar tabla alumnos, ahí está, que va a extender de component y que vamos a renderizar y devolver lo que hemos cortado del otro sitio, ¿de acuerdo? No debería haber problema porque ya sabéis que en React, no sé si lo expliqué al principio, pero en React todo tiene, o sea, no podéis renderizar dos componentes si no están dentro de un div, ¿de acuerdo? Solo puede haber un componente padre. Dentro de él lo que tú quieras, pero fuera solo puede haber un componente. Es decir, si yo creo aquí un párrafo ahora, esto no funcionaría ya como tal, ¿de acuerdo? Porque ya hay dos componentes aquí, con lo cual no se admite. Se me había puesto, si lo habéis visto, está el prettier mal, ¿vale? Vamos ahora entonces a importar todos los componentes que no tenemos aquí desde Semantic, ¿de acuerdo? Pues lo primero que tenemos que hacer, bueno, mejor dicho, vamos a poner un from Semantic UI React, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a abrir nuestra llavecita y vamos a importando. Table nos hace falta. ¿Qué más nos hace falta? Button nos hace falta. ¿Qué más? Icon nos hace falta. Y ya está, ¿vale? Son estos tres componentes lo único que tenemos aquí. Guardamos. No nos olvidemos de exportar esta clase. Tabla alumnos, eso es. Guardamos aquí también. Y ahora en nuestro app.js, pues antes de guardar,
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar aquí. Tabla alumnos. Madre mía, qué mal escribo. Tabla alumnos de components. Alumnos. Tabla alumnos, ¿de acuerdo? Vamos entonces, luego vamos a hacerlo de otra manera más chula, ¿vale? Que a mí me gusta más. Vamos a hacerlo ahora, pues vamos a pintarlo, ¿de acuerdo? ¿Dónde iba esto? Pues bueno, antes del botón group teníamos aquí nuestro tabla alumnos, cerramos y ahora si os dais cuenta no estamos utilizando ya table, ¿de acuerdo? Ni icon, bueno icon sí, pero table no, por ejemplo, así que si no estamos utilizando table, fuera, ¿de acuerdo? Guardamos aquí, venimos aquí y ya está, ya tenemos un componente refactorizado, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí nuestra tabla que ya no está siendo utilizada a cholón. Y como veis, ha quedado mucho más bonito, mucho menos código. Mirad lo que se ha quedado, ¿de acuerdo? Compararlo. ¿De cuántas líneas hay aquí de render, ¿vale? Desde las 8 hasta las 51. Pues lo estáis viendo, ¿vale? Había 43 líneas. Nos hemos ahorrado 43 líneas de código simplemente llevándolo a un componente aparte, con lo cual va a ser mucho más mantenible. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, este button group, ¿de acuerdo? De aquí nos lo vamos a llevar también. No nos hace falta aquí. No queremos que esté aquí, simplemente queremos componentes que ya estén creados. Vamos a crear aquí, pues bueno, podemos llamarlo button group directamente o, pues no lo sé, podemos llamarlo, yo qué sé, selector, por ejemplo, o botonera, ¿vale? Como queráis. Yo en este caso, para no ahorrarme, para no quebrarme la cabeza, le voy a llamar button group y ya está, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues cortamos y pegamos, o sea, cortamos directamente, mejor dicho. Y aquí importamos React, importamos component de la librería React y creamos nuestra clasecita button group que extiende de component. Y tenemos un render aquí que devuelve lo que hemos puesto. Y aquí, pues bueno, vamos a importar los elementos que nos hacen falta de nuestra librería Semantic, ¿de acuerdo? Abrimos llavecita, from Semantic UI React. Y aquí vamos a importar, pues, simplemente button, ¿de acuerdo? Button es lo único que nos hace falta. Sí, button es lo único que nos hace falta. Guardamos aquí, nos venimos aquí, importamos button group de... Vale, se me ha quedado pillado el autocompleto de Visual Studio Code, pero no pasa nada. Importamos aquí de components directamente button group y ahora le voy a dar a ver qué ocurre, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero hay una cosa que no he hecho. Guardamos. ¿Qué pasa? No está saliendo. Vamos a abrir nuestra consola y vamos a ver aquí esto. Y como veis, React nos canta, ¿vale? Y nos está diciendo, oye, button group está definido, pero nunca lo estás utilizando. Oye, pues también es verdad. Vamos a utilizarlo aquí. Button group. Cerramos. Guardamos. Yep. ¿Qué está pasando aquí? Export default, importado como button group, no fue encontrado en el archivo. Si no os habéis dado cuenta, no he exportado, ¿vale? Aquí abajo esto. Y quizás algunos no sepáis qué es el export default, ¿de acuerdo? El export lo único que está haciendo es, como su nombre indica, exportar, o sea, exponer a que cuando tú hagas un import de ese archivo te traigas lo que tú le estás diciendo. En este caso, cada vez que estamos haciendo un export default, estamos diciendo, oye, quiero que exportes ya de por sí, en cuanto te importe el archivo, quiero que me exportes este componente entero. Con lo cual, nos lo estamos trayendo y ya tenemos nuestra botonera. Realmente ya nada más. Ya tenemos esto. Esto era la pequeña refactorización que quería hacer, ¿de acuerdo? Lo único que voy a terminar el vídeo es enseñándoos un poco cómo podéis utilizar la técnica, creo que se llama de importación en barril, ¿de acuerdo? ¿Qué es la importación en barril? Bueno, supongamos que en alumnos, no vamos a suponer porque vamos a hacerlo de hecho, yo no quiero, por ejemplo, esta row entera, ¿vale? Que se va a hacer en el body, pues esto está, no quiero que esto esté aquí porque es muy grande, entonces vamos a exportarlo a otro componente, ¿de acuerdo? Que vamos a crear alumno, o mejor dicho, fila alumno, ¿vale? Podemos llamarlo así porque una row, mentira, es una columna alumno, ¿vale?
Los nombres me los estoy inventando un poco, ni de coña son así en la vida real, ¿vale? Pero bueno. Columna alumno, ¿vale? Porque yo quiero que en vez de renderizar ahí todo cholón, me quiero ir renderizando mi componente. Entonces, ¿qué podemos hacer lo primero? Pues bueno, lo de siempre. Importamos React, importamos component de React, hacemos una clase, columna... hay que escribirlo bien ahí está, columna alumno que extienda de component, ¿vale? Está bien que se me haya jodido un poco el autocompletado para que veáis que realmente os tenéis que acostumbrar un poco, ¿vale? A saber qué hacéis, no a depender del autocompletado de un editor de código, porque si ocurre como con esto, que se jode, ¿vale? No podéis permitiros el, entre comillas, lujo de decir, oye, yo es que ya no sé ni qué tengo que hacer aquí, por ejemplo, porque me lo hacía todo el editor. De hecho, yo suelo utilizar un snippet de código para importar esto, pero si no lo hacéis vosotros, no vais a aprenderlo nunca. Entonces no tenéis que depender del autocompletado, tenéis que saber qué hacéis, ¿de acuerdo? Vamos a devolver. Pues bueno, esto de aquí que tenemos. Vamos a importar de Semantic UI React nuestra tabla y nuestro button, que nos hace falta, y también nos hace falta un icon, ¿vale? ¿Algo más? Nada más. ¿Vale? Recordad, exportamos siempre por defecto nuestra clase, que en este caso es columna alumno. Guardamos. Y aquí, pues lo único que vamos a hacer es importar columna alumno, aquí está, de columna alumno, ¿vale? Una vez que tenemos ya esto, pues simplemente nos venimos aquí, ponemos columna alumno, placa. Vale. Es muy importante que os deis cuenta de esto, ¿vale? Lo estaba poniendo fuera del table body porque Prettier, que es el, digamos que es el formateador de código que tengo, cuando no detecta que hay dentro otra cosa, directamente, pues bueno, le da por cerrármelo. Entonces, cerramos aquí y aquí dentro, ahí está, ¿de acuerdo? Columna alumno. Y ahora vamos a guardar directamente. Guardamos. Y aquí está, ¿vale? Aquí sigue. Nos está diciendo, por ejemplo, en tabla alumno, y esto es una cosa muy buena que tiene React, ¿vale? Que button está definido pero nunca se usa y icon está definido pero nunca se usa en lo que es tabla alumnos, ¿de acuerdo? Y como vemos, pues bueno, al refactorizar un poco más este código nos estamos dando cuenta de que estos imports ya no lo utilizamos, con lo cual estamos reduciendo el código, el tamaño del código que estamos pidiendo y como ya veis, un componente que antes se nos había quedado pues perfectamente 70 líneas, 80, ahora mismo el componente pues desde la 10 hasta la 23 son 13 líneas de código, o sea, es otro mundo, literalmente esto. Guardamos entonces. Y ya está, ¿vale? Nos está diciendo también que button en app.js no está siendo utilizado, con lo cual vamos a borrarlo, porque tiene toda la razón del mundo. Y vamos a guardar. Y ya no tenemos ningún warning por ahora, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra aplicación bastante refactorizada. Y ahora, pues bueno, ya hemos avanzado mucho en lo que es digamos que el orden, ¿vale? De nuestra aplicación. ¿Qué es lo que os quería enseñar con esto? Bueno, lo que os quería enseñar es que, por ejemplo, cuando tenemos un componente aquí, por ejemplo, columna alumno, ¿vale? Que requiere tabla alumno, pues bueno, no hay ningún problema porque están todos en el mismo directorio raíz, ¿vale? Y podemos hacer un import relativo sencillo, que es un punto y una barra, y fuera. Pero cuando queremos, por ejemplo, importarlo en app.js, como en tabla alumno, tenemos que hacer components, alumnos, tabla alumnos, ¿vale? Y quizás esto no es la mejor manera. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Creamos un index.js. Y este index.js lo único que va a hacer es importar, ¿vale? Tabla alumnos de esto, ¿vale? De esta ruta, tabla alumnos, la va a importar directamente y vamos a exportar tabla alumnos, ¿de acuerdo? Puede chocaros un poco y ya está, no tiene más. Simplemente hacemos un export tabla alumno. Puede chocaros un poco, lo entiendo, pero bueno, ahora veréis el por qué. ¿Por qué yo hago esto? Porque ahora, cuando yo vengo a app.js, como tengo un index.js y para los que no lo sepáis, al hacer un import de una carpeta, ¿vale? Cuando nos metemos en una carpeta, si no ponéis nada aquí, ¿vale? Si hacéis esto, lo que os está cogiendo directamente es el index.js, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer, perdóname un segundo, ahí está.
Lo que podemos hacer perfectamente es lo siguiente. En vez de tabla alumnos, como estamos yendo a index.js, hemos exportado tabla alumnos de esta manera. Entonces tenemos que hacer así. Tabla alumno, ¿vale? Guardamos. Y ahí sigue, ahí está. Volvemos a tenerlo y imaginad que ahora en vez de tabla alumno, bueno, pues yo tengo 20 componentes más aquí, ¿vale? Os vais a volver locos si os ponéis en plan componen alumno barra nombre del componente, nombre del componente, nombre del componente. Tenéis que hacer un import por cada componente. Entonces, no queda bien, ¿vale? Si hacéis esto, pues tenéis en una misma línea, podéis importar 7 componentes distintos y no tenéis que hacer 7 líneas de código. ¿Me entendéis? Es un poco más el buscar la picardía, ¿de acuerdo? La optimización del código. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues ya podemos decir que perfectamente tenemos refactorizada nuestra aplicación y que ahora podemos trabajar tranquilamente. Podría incluso refactorizar este header, pero bueno, como tiene 4 líneas, no voy tampoco a refactorizarlo, aunque podríais hacerlo perfectamente, ¿de acuerdo? Dicho esto, este es el final, ¿vale? De este pequeño capítulo 5.5 en el que hemos refactorizado nuestra aplicación un poco más. En el siguiente capítulo crearemos una API falsa, dotaremos de un poco, entre comillas, ¿vale? Funcionalidad falsa a la hora de traerse datos a nuestra aplicación y más adelante conoceremos nuestro gestor de estados, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente capítulo y hasta luego.